nuestra boca salen palabras dulces y palabras amargas. ¿Qué significa? Porque no puede ser que de repente salga agua amarga de una fuente dulce. No puede ser que de una higuera salgan vides o viceversa. ¿Sabes qué significa? Que realmente somos fuentes de agua salada, que de repente no sale tan salada. Eso es lo que quiere decir realmente. Por eso nos confronta esta palabra. Somos fuentes de agua salada, que de repente no sale tan salada. ¿Qué necesitamos? Ser transformados por la palabra, por el poder del Espíritu. Jesucristo le dijo a sus apóstoles en Juan: ya ustedes están limpios. Hablando de la vid verdadera, por cierto. Hablando de que Él es la vid y nosotros los pámpanos. Dice: ya ustedes están limpios por la palabra que os he hablado. Dijo: porque el que cree en mí, de su interior brotarán ríos de agua viva. La realidad es que nos falta transformación. Nos falta ser transformados. Seguimos siendo estanques de agua amarga que de repente dan vislumbrazos. Y hermanos míos, como dice Santiago, esto no puede ser así. No debe continuar así. Y nos da la fórmula de cambio. Verso 13. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Uy, esto es algo que tenemos que tatuarnos en el corazón. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Porque todos nos consideramos sabios y entendidos de las profundidades de Dios. Bueno, está bien. Eres sabio, eres entendido. Bien, felicidades. Ahora, ¿sabes qué? Demuéstralo. Demuéstralo con tu buena conducta. Mediante obras. ¿Cuánta obra nos falta? Nos hemos aprovechado de la gracia de Dios para vivir únicamente de palabras, pero no de obra. Nos hemos hecho ese cuentito de que porque la salvación es por gracia y no por obras, cosa que es verdad, nosotros ya no hay necesidad de ninguna obra, o que las obras no cuentan. Las obras son el fruto de personas sabias y entendidas y transformadas en la palabra. Es lo que dice la Escritura. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? El que lo demuestra con su buena conducta, mediante obras hechas con la humildad que le da su propia sabiduría. Y la Escritura dice en Proverbios 1:7 que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y dice el verso 14: pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esto está bien fuerte. Envidias amargas. Esas aguas amargas son envidias, son celos, son contiendas. El que tiene envidia amarga y rivalidad en el corazón, deje de presumir de su cristianismo. Deje de presumir de ir a la iglesia y deje de faltar a la verdad. En nuestro corazón no debe haber envidia amarga. No debe haber rivalidades. Debemos de desecharlas. Entregar nuestro corazón a Cristo y decir: te entrego esto. Y ser transformados. Porque de otra manera faltamos a la verdad del Evangelio. Y esa es la razón por la cual hay tanta gente que no cree. No tiene problema con el Evangelio, no tiene problema con las enseñanzas. ¿Quién puede tener problemas con las enseñanzas de Jesús? Encima una enseñanza de Jesús inmoral, encima una enseñanza de Jesús mala. Todo es bueno, todo es benigno, todo es hermoso. No, tienen problemas con nosotros. Nosotros, y el problema es que nosotros somos el mensajero. Nosotros somos los publirelacionistas. Debemos de dejar, hermanos amados, de faltar a la verdad.
Porque esa, dice el verso 15, esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, no espiritual y demoníaca. Fíjate cómo lo pone la Reina Valera. Dice, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Porque esa sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Y ya vimos cómo se controla al animal. Así se controla el animal. Así se rechaza, se elimina esa supuesta sabiduría que es terrenal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, donde hay envidias y rivalidades, también hay, dice la Biblia, confusión y toda clase de acciones malvadas. Qué fuerte, ¿verdad? Verso 17. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, respetuosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. La sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Todo esto nos lo ahorramos cuando ante un enojo cerramos la boca. Cuando ante una injusticia, en lugar de responder para lastimar, así como nos han lastimado, aprendemos mejor a callarnos. Híjole, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Al menos a mí ustedes no se imaginan cuánto me cuesta. Pero ahí vamos. ¿Por qué? Porque quiero ser una fuente de agua dulce. No de agua salada. No de agua amarga. Que no solamente estoy ya amargado yo, sino amargo lo que está a mi alrededor. ¿Y sabes quién está a mi alrededor? La gente que más amo. Ojalá la gente que más amáramos estuviera lejos de nuestra influencia, de la posibilidad de estar lastimada por nosotros. No, es a la gente que amamos, a la gente más cercana, a la que más lastimamos. Y con lo que más las lastimamos es con lo que decimos. Ni siquiera con lo que hacemos, sino con lo que decimos. Por eso debemos de pedirle a Dios sabiduría. Y dice la Escritura que todo aquel que sea falto de sabiduría, ¿qué debe hacer? A ver, esto ya lo deben de saber. Todo el que es falto de sabiduría, ¿qué debe hacer según la Biblia? A ver, ¿quién me lo pone en los comentarios? Los leo. A ver, ¿quién me dice? A ver, aquí gente, aquí está ya, OLB lo contestó aquí en TikTok. Pedirla. Dice la Biblia, si alguien es falto de sabiduría, pídala. ¿Y qué va a suceder? A ver, ¿y qué va a suceder si pedimos sabiduría? ¿Quién me dice? Los leo. Aquí está, pedírsela a Dios. Muy bien, Verónica. Siria, muy bien. ¿Y qué va a suceder si le pedimos a Dios sabiduría? Dice que Él la da. Él, que no hace acepción de personas, la da sabiduría. Es una promesa de Dios que Él la da y que la da de más abundantemente. Eso quiere decir que si no somos sabios, si somos mensos por gusto, fíjense, no somos mensos por genética, ni somos mensos porque ahí se nos cruzaron unos cables al nacer, o porque no tuvimos oportunidades de estudiar. No, por puro gusto. Porque Dios ya nos dijo, eres falto de sabiduría, pídemela y yo te la voy a dar. Sin reproche y abundantemente, fíjate nada más. Y esa es la sabiduría a la cual nosotros tenemos acceso mediante la obra salvífica de Jesús en la cruz. La sabiduría que desciende del cielo, que es pura, pacífica, respetuosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial
y sincera. Y termina diciendo el verso 18, precioso, extraordinario, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. El fruto de justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Que Dios los bendiga. Ministerios Verán con el pastor Mauricio Sánchez Riscón. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Me agarró la tos justo a tiempo. Visita nuestro sitio en internet. Gracias por habernos acompañado. Les recuerdo, voy a hacer un video sobre el preterismo. Les recuerdo, estudio bíblico aquí en TikTok o en YouTube todos los martes. Ay, Dios mío. 8 de la noche, hora de la Ciudad de México. Y si te perdiste los capítulos anteriores, también ya están en YouTube y muchos otros libros de la Biblia. Sí queda grabado, ama. Ahí está grabado en YouTube todo el libro de Santiago. Bueno, llevamos apenas 3 capítulos, pero ya hay muchos otros libros. Gracias. Ojalá Dios me permita ir a Chile próximamente. Saludos hasta Guatemala. Gracias. Hola Sandra, qué gusto verte. De nada, gracias a Dios. Siempre es un gusto orar por la familia espiritual. Bendiciones hasta Argentina. Uy, tengo tantas ganas de ir a Colombia, Argentina. Déjenme finalizar la transmisión para quedarme un ratito platicando con ustedes. Ahora sí. Sí, está en la página de la iglesia. Yo no tengo canal en YouTube, pero la iglesia sí. Y ahí están todas las predicaciones y ahí están los estudios bíblicos. El canal se llama Iglesia Vea. También hay un podcast que se llama Búsqueda Interior en todas las plataformas. Si tienes Spotify, si tienes Apple Music, tienes Amazon Music, está todos los viernes un episodio nuevo. Búsqueda Interior. Bendiciones, Saqueo. Bendiciones a Perú, a Guatemala. Todo el estudio de Apocalipsis está también en YouTube. Ahí se está ya todo, ya lo terminamos capítulo por capítulo y verso por verso. Nicaragua, bendiciones. Preguntan aquí. Ay, bendiciones hasta España, Colombia. ¿Cómo vencer la depresión? Orando, ayunando, llenándonos de la sabiduría de Dios. La Biblia, el cristianismo es un antidepresivo. Dice la Escritura que viene en nosotros una paz que sobrepasa todo entendimiento. Bendiciones a Venezuela. Sí, he viajado a Israel. De hecho, lamentablemente la situación se complicó cuando teníamos un viaje a la vuelta con toda la iglesia. Pero esperemos que las cosas mejoren un poco para poder volver a ir. Hacemos un viaje maravilloso a Israel. Sí, un cristiano puede estar deprimido. No deberíamos estar deprimidos, pero nos deprimimos también. Claro que si nos enfermamos, nos angustiamos, no deberíamos, porque Dios nos da la fórmula, pero caemos. Pero dice la Escritura que 7 veces caerá el justo, mas otras tantas se levantará. ¿Cómo incrementar mi fe? ¿Qué dice la palabra, Monchis? La palabra dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Desayuna, come y cena Biblia y tu fe va a crecer. Estoy empezando a leer la Biblia. ¿Me recomiendas empezar desde cero o leo el Nuevo Testamento directamente? Mira, la Biblia, para mí lo más importante cuando vayan a leer la Biblia es el corazón. Oren, pídanle al Espíritu Santo revelación y déjense guiar por él. Yo te recomendaría, si quieres empezar por el Antiguo Testamento de cero, yo te recomendaría que sea el libro de Proverbios. Y si quieres empezar desde el Nuevo, el Evangelio de Juan. Yo
voy a recomendar esos 2 libros, son maravillosos, pero con un corazón dispuesto a recibir de parte de Dios, ¿me entiendes? El infierno está vigente hasta que venga Cristo, hasta que haya juicio de parte de Cristo. ¿Cómo se debe ayunar? Creo que tengo una masterclass en YouTube. No me da tiempo ahorita de hablar del ayuno, porque te diría la respuesta fácil, pues deja de comer tanto tiempo, pero no es así, tiene que ver con el corazón. El ayuno, siendo una actividad física, porque dejamos de comer, es profundamente espiritual. Denme oportunidad de ver si está la clase en YouTube, y si no está, fíjate que hasta la voy a hacer y ya la dejo ahí grabada, porque me lo preguntan mucho y ya he hablado mucho acerca al respecto de cómo ayunar correctamente. Pero tiene una parte natural y tiene una parte espiritual. No estoy de acuerdo con la disciplina de expulsión de los testigos de Jehová. Tienden a ser muy estrictos y avergüenzan públicamente, y eso no es consistente con el carácter de Cristo. Estoy de acuerdo con la disciplina, incluso con la expulsión, que hay expulsiones justificadas, pero nunca avergonzando a un hermano en la fe. No sé yo si las salvaciones son temas de Dios, salvo que la Biblia lo diga, podemos saberlo. De otra manera nadie sabe quién es salvo y quién no. Esos son los terrenos de Dios. Si Adán fue salvo, si Salomón, si quien se les ocurra, no podemos saberlo. Son los terrenos de Dios, salvo, vuelvo a repetir, aquellos que la Biblia nos lo dejan saber, como por ejemplo el ladrón al lado de Jesús. Sabemos que es salvo porque Jesús se lo dijo. Por el otro lado, Judas está condenado. ¿Por qué? Porque Jesús lo deja saber. ¿Qué hago si sufro por un amor? Madurar, hermano, aguantar, aprender de la lección y seguir adelante. Te aseguro que vienen tiempos mejores. Tienes que pasar un duelo sentimental, pero aprende por qué estás sufriendo. Estará todo el mes que entra dando el servicio. Y de vacaciones quisiera visitar. Ay, me daría mucho gusto recibirte. No voy a estar todo el mes. Te voy a partir del... Te aviso porque me daría mucha pena que fueras y no poder saludarte y conocerte. Ahorita te digo exactamente, y por si hay alguien más que nos quiera visitar, cosa que me llena mi corazón. Yo voy a estar solamente el próximo domingo, que es el domingo 8. El domingo 8 y el domingo 15. A partir del domingo 15 no voy a predicar ni el domingo 22 ni el domingo 29 y posiblemente ni tampoco el domingo 6. Entonces, bueno, para que lo sepas. ¿Cómo identificar una sana doctrina? Tengo un video aquí en TikTok acerca de 10 puntos de cómo identificar una sana doctrina, pero básicamente lo más primordial es que debe ser bíblica y cristocéntrica. Si lo que está enseñando es Biblia y está en la Biblia y lo puedes leer en la Biblia, es una muy buena señal. Y si Cristo es el centro, yo en la iglesia no predicamos con la palabra de Dios en la mano, no predico hasta que todo el mundo tenga la Biblia en la mano, ya sea en el teléfono o en papel, y prestamos Biblias de ser necesario, pero todo el mundo debe de tener la Biblia. ¿Cuándo dijo Jesús de Judas cuando le llama hijo de la condenación? ¿Qué opinas sobre los videojuegos? Depende cuáles. Hay videojuegos que a mí me encantan, No se vayan a escandalizar los religiosos. No todos los videojuegos son malos. Sería muy fanático decir eso. Hay unos que son muy nocivos, pero hay unos que son increíbles. Sansón perdió su salvación, no estoy seguro. No hay masterclass del ayuno, la voy a hacer. Lo que pasa es que cuando migramos, cuando Facebook se puso muy latoso, migramos a YouTube y ahí se perdió mucho material, pero lo volvemos a hacer. ¿Qué debe hacer un miembro de la iglesia si ve a un líder haciendo cosas incorrectas? ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice, en la Biblia están todas las respuestas. Dice que vayas con él a solas
y le hagas ver el error. Que si no te hace caso, vayas con otro miembro de la iglesia juntos y le hagan ver su error en privado. Si no, lo escales a las autoridades espirituales, al pastor. Eso es lo que dice la Escritura. Qué bueno, te felicito, bendito sea el Señor. Un cristiano puede ir a un concierto de... ¡Ay, se me movió! No alcanza a ver de bandas, ya no vi de qué... Bueno, otra vez es un poco similar. ¿De bandas? ¿De qué tipo de bandas? ¿Cuál es el mensaje de estas bandas? Es como aquellos que dicen, puedo escuchar música secular. ¿Qué entienden como música secular? No hay tal cosa como música secular y música cristiana. Eso no es cierto. Hay música que edifica y música que denigra. Hay música que habla de Cristo, hay música que no habla de Cristo, pero tampoco toda la música para que nos podamos creer que tiene que hablar de Cristo, forzosamente Cristo te amo. Hay músicas que pueden hablar de la naturaleza, que pueden hablar del amor de la pareja, que pueden hablar de la familia, que pueden hablar de cosas hermosas. O sea, por el amor de Dios no pueden ser tan religiosos. Depende del mensaje. La música es música, la música no es buena ni mala. De hecho, la música tira que es buena. Lo que es malo es el mensaje que viene, las letras, ¿me entiendes? Entonces, cuando dicen, puedo ir a una banda o puedo escuchar música, ¿qué dice la música? ¿Qué tipo de música? ¿Qué despierta en ti la música? ¿Cómo puedo bailar? ¿De qué me has hablado con bailar? ¿Has hablado de bailar con tu esposa? Una melodía hermosa de cachetito, es maravilloso. ¿Has hablado de hablar lambada en un antro con una desconocida? O sea, por Dios, hay que tener juicio sano. Tengo una imagen de la Virgen de Guadalupe y un niño Dios. Bueno, yo no tendría cosas que no son compatibles con mi fe. ¿Qué consejo? Encomiéndate al Señor, ora y pide al Espíritu Santo que te use poderosamente y sé fiel y sé íntegro. Fui osada de niña, puedo bautizarme ahora como cristiana evangélica. Debes de bautizarte de manera consciente y por tu propia voluntad. ¿Qué opinas de la denominación? No la conozco, no puedo opinar porque no la conozco. Estoy en un grupo de WhatsApp, gracias por siempre. Qué bueno, gracias a Dios, me alegra mucho, que Dios te bendiga. Pastor, hola, buenas noches. ¿Por qué si no diezmo me siento como que le fallé a Dios? Bueno, híjole, es que este tema del diezmo es un tema muy espinoso. Quizá te han adoctrinado para infundirte miedo de que si no diezmas le estás fallando al Señor. Y pues es una programación ahí que tienes de gente que quiere nada más el dinero de las personas. Esa puede ser otra parte. La otra parte es que tu corazón te lleva a querer ofrendar a la iglesia, cosa que debería de surgir espontánea y naturalmente de todos nosotros, apoyar la obra del reino, y al no hacerlo pues te sientes un poco culpable. No sé cuál es el caso, pero la realidad escritural es que el diezmo está abolido. El diezmo era un modelo del Antiguo Testamento. Nosotros no estamos llamados más a diezmar indefectiblemente o nos cae juicio del Señor. Nosotros estamos llamados a ofrendar de todo corazón, de manera voluntaria y anónima, en relación a cómo Dios nos ha ido prosperando. Entonces, sujétate a la Biblia. ¿Será literalmente el arrebatamiento? Yo que, bueno, tengo todo el estudio del Apocalipsis en YouTube. Si te interesa profundizar en ese tema, porque el que yo te diga sí o no, no te lo va a resolver. Me gustan esos temas tan complicados, tratarlos a profundidad con la Escritura. Ahí lo respondo en la clase sobre el Apocalipsis. ¿Qué
Biblia yo utilizo muchas Biblias, no estoy casado con una Biblia. Hay que entender que las Biblias que nosotros tenemos son traducciones. Son traducciones. Y el idioma cambia, el lenguaje puede ser más ligero, puede ser más elegante, puede cambiar incluso, puede evolucionar. Por eso es que hay tantas versiones de la Biblia. Entonces debemos de entender que lo que nosotros tenemos, fíjense, hace poco alguien me decía, hice un TikTok diciendo que el nombre que más aparece de Dios en la Biblia es Elohim, y es el primero. Y alguien me contesta y me dice, no, es Jehová, que aparece en 7000, y en la mía no aparece Elohim, aparece Jehová. Y digo, es una traducción. Lo que tú tienes es una traducción. No que esté mal el nombre de Jehová, pero el nombre de Jehová surge en el medioevo y ni siquiera lo saben, ¿me entiendes? El nombre de Jehová surge para poder pronunciar el tetragrámaton, que durante siglos era impronunciable, porque de hecho no se conocen cuál era la vocalización correcta. Y entonces le insertan las vocales de Adonai para que no quedara ese silencio ahí. Y ahora creen y entonces no entienden de traducciones. Por cierto, a la gente de la Florida les recomiendo que visiten el Centro de Traducción Bíblica Wycliffe, que está en Florida. Extraordinaria labor la que hacen. Y ahí, si piden, les explican y nos damos cuenta de todo el proceso y todo el trabajo maravilloso y el milagro que es tener la Biblia en nuestra lengua. Y mucha gente va a Florida y se va a los parques, se va de shopping y no saben que ahí está uno de los centros de traducción bíblica más importantes del mundo. No es que Jehová esté mal traducido tampoco. O sea, vuelvo a lo mismo. Jehová es una fabricación. Simplemente hay que entender eso, nada más. Es una manera de rellenar los huecos en el tetragrámaton. Es eso. No está bien ni está mal. Es una manera de. Lo que estaría terrible es pensar que así debe ser y si no te cae maldición. No, es una forma de traducir y de hacer pronunciable el tetragrámaton. ¿Cuál recomiendo? Este es otro tema bien complicado. No puedo recomendar una. Les explico por qué. Al traducir, el tema de traducción es un tema bien complicado. La gente que ha tomado mi curso de cómo se formó la Biblia lo entiende muy bien, porque todos nos tomamos 2 sesiones completas en explicar esto que es muy complicado y mucha gente ni idea tiene. Cuando se decide traducir una Biblia, no importa lo que tú decidas, va a haber pérdida, porque es casi imposible traducir algo con absoluta fidelidad. ¿De acuerdo? Entonces hay diferentes metodologías. No importa cuál escojas, no puedes escoger todas, porque una tiene ventajas y desventajas. Entonces tienes que elegir. Entonces, ¿qué es lo más sensato? Elegir varias versiones con diferentes metodologías. Básicamente las más importantes son 2. Se llama equivalencia formal y equivalencia dinámica. Yo voy a recomendarte Biblias como la Reina Valera 60 y la Nueva Versión Internacional y la traducción del lenguaje actual. Con esas 3 o con Biblias similares a esas, como puede ser la Biblia de Jerusalén, la Biblia de las Américas y la Palabra de Dios para Todos, con esas 3 tienes algo muy, muy amplio. Hay una Biblia en inglés que es muy buena, particularmente buena, que es la New English Standard Version. Esa es muy buena, pero está en inglés. Porque además no es lo mismo el inglés que el español. O sea, cambia mucho. Ahora, si aquí es lo mejor, pues métete a estudiar hebreo y griego y leerlo en los textos en el idioma original. La Peshita, mucha gente se va con la finta. Es una traducción muy valiosa, pero ojo, no se va ni con la finta. Les explico rápidamente la Peshita. Tengo videos acerca de la Peshita aquí en TikTok. Mucha gente se va con la finta porque la Peshita es la traducción del arameo. Y Jesús hablaba arameo. Pero no deja de ser una traducción, porque el Nuevo Testamento se escribió en griego, nativamente en griego.
Y el Antiguo Testamento se escribió en su mayorísima parte en hebreo, no en arameo. Entonces, aunque en los tiempos de Jesús y sus apóstoles hablaban arameo, los textos originales fueron en griego y en hebreo. Luego entonces, la Peshita es la traducción del griego y del hebreo al arameo, que ahí hay una riqueza porque finalmente es el idioma. ¿Ah? Y entonces entendemos cómo lo entendieron en el lenguaje del siglo I. Pero la Peshita que nosotros tenemos, que de hecho por aquí la tengo, bueno, la he enseñado muchas veces, tengo varios videos sobre la Peshita, es la traducción del hebreo y del griego al arameo y del arameo al español. Entonces no deja de ser una traducción. ¿Ah? No se vayan con la finta que porque es en arameo, uy, es la neta. No, no es así. No existen los escritos originales. Los escritos originales se perdieron, se hicieron polvo hace muchos siglos porque se escribieron, eran manuscritos en pieles de animales y en papiros muy frágiles. Entonces se perdieron. Tenemos los textos más antiguos. Eso sí, tenemos los textos más antiguos. Y con esos textos antiguos se pueden comparar y se pueden llegar a armar el texto original. Entonces no existen los textos originales. Cuando se habla de textos originales, no crean que se está hablando del Evangelio de Mateo que escribió Mateo, sino del más antiguo. ¿Ah? En cuanto al Antiguo Testamento, pues es los rollos del Mar Muerto, lo más antiguo que tenemos, que son ciertamente muy antiguos. Y en cuanto al Nuevo Testamento, ahí hay dos líneas, dos ramas muy importantes. La primera es los más antiguos en griego, que son el Codex Sinaíticos y el Codex Vaticanus. Esos son muy valiosos porque son los más antiguos y están en griego. ¿Qué quiere decir eso? Que no son una traducción, sino que son una copia. Eso, hay una diferencia entre una traducción a una copia. Entonces, el Codex Sinaíticos y el Codex Vaticanus son copias. También, y las más antiguas, también ciertamente muy antiguas, pero no los originales. Y además de esos tenemos miles de copias o fragmentos en siriaco, copto, gótico. Entonces se comparan y se arman el texto crítico. Hay una traducción del Padre Nuestro en arameo que no es, no, eso es mentira, eso es una fake news, son ahí alucines que sacan ahí en internet y si la gente se lo cree. ¿Qué opinan los católicos que levantan falsos en contra de los pastores que piden diezmos? Mira, es espantoso que un cristiano ataque a otro, ¿no? Eso es horrible. Pero te tengo que decir algo. No es del todo falso. Sí hay muchos pastores que exigen diezmos y que roban al pueblo, así como ha habido muchos papas ladrones y asesinos. Esa es la verdad. No todos los pastores, ni todos los líderes espirituales de ninguna denominación se salvan, ¿eh? Hay ladrones y lobos rapaces en todos lados. Y en algunas denominaciones peores que en otras. Yo creo que, hablando de católicos que hablen mal de los evangélicos, pues no tendrían la autoridad moral de hacerlo, porque ni hay que rascarle tanto. Pues mejor calladitos, dejemos el pasado y nos finquemos en el presente, en los líderes presentes, y ahí sí ser muy críticos y sobre todo empatarlo con la Biblia. Ahora, no me hagan ese tipo de preguntas porque ustedes saben que yo soy aconfesional. Pues no puedo tener una opinión a favor de ninguna denominación, porque si la tuviera, sería pentecostal, o sería católico, o sería mormón. No lo soy. Entonces, pues saquen sus conclusiones de qué pienso, ¿no? No hay una explicación coherente acerca de la creación del agua. Dios la hizo, y la hizo al mismo tiempo. Dios hizo el tiempo, el espacio y la materia al mismo tiempo. ¿Qué
opino del bautismo en la Iglesia Católica? Yo opino que el bautismo debe ser como viene en la Biblia. No, Jesús es nuestro modelo, debe de ser voluntario y en conciencia. Tengo muchas Biblias. No, me pones más. Se ve que tiene muchas. No, tengo más de las que se ven. Bueno, pues yo creo que ya nos vamos. Ya nos vamos. Solamente quería quedarme con ustedes un tiempo más, porque disfruto mucho de platicar con ustedes. ¿Qué opino de las iglesias de la prosperidad? Son un cáncer que debe ser erradicado. Esos pastores hay que denunciarlos y hay que exponerlos. Deberían de estar en la cárcel. Estoy seguro que hay una iglesia en Monterrey. Pídele guía al Señor y Él te va a llevar. Quiero asistir a mis clases. Bueno, tengo muchas herramientas. Las clases bíblicas son gratuitas todos los martes por YouTube. Te espero. Incluso transmito también aquí por TikTok, pero aquí no pueden quedar. Pero si te vas al canal en YouTube de Iglesia Bea, todos los martes a las 8 de la noche, ahí estudiamos un capítulo bíblico cada semana. Y simplemente pues tienes que estar ahí, presentarte. Además de eso tengo cursos. Algunos de los cursos tienen costo, pero los cursos los tengo llenos ahorita, entonces pues ni para qué te invito, ¿no? Ahí tengo un podcast también. Todos los viernes hay un podcast nuevo, una reflexión bíblica. El podcast se llama Búsqueda Interior con Mauricio Sánchez Scott y lo encuentras en todas las plataformas digitales. Gracias, Sabor Orgánico, gracias. Qué bueno que te está haciendo de bendición el estudio bíblico. Sí, los gigantes después del diluvio son una raza distinta a los Nefilims. El curso de cómo se formó la Biblia no lo puedes adquirir porque no lo vendo, lo imparto. Aunque tiene un costo, hay una diferencia. Mi interés no es enriquecerme haciendo cursos. Cobro los cursos porque debo de. Hay muchas razones por las cuales lo hago. Las he explicado en muchas ocasiones. En primera porque es justo, pero hay otras razones. Pero no me interesa tampoco venderlos. Si no, pues los tendría ahí disponibles y bájelos y descárguelos, ¿no? Me interesa impartirlos. La gente que ha tomado mis cursos, y aquí hay varios, te podrá dar fe de que yo termino la lección y me quedo horas, literalmente horas, resolviendo todas las dudas que puedan surgir, porque mi interés principal es que la gente aprenda, no que venda un curso, ¿me entiendes? Entonces no lo puedes adquirir porque no lo vendo. Te puedes inscribir a él cuando haya lugares. En este momento no tengo. Estoy por abrir espacios. Si te interesa, mantente nada más pendiente aquí en TikTok. Aquí lo anuncio. O métete a la página iglesiabea.com/cursos y ahí hay un teléfono, un WhatsApp. Y me interesa que me avisen cuando se abran los cursos. Y ahí entonces podrías inscribirte y te lo imparto como a mí me gusta, cara a cara, en vivo, escucharte, asegurarme que estás aprendiendo, darle todas las vueltas y que realmente aprendas, Mi interés no es vender cursos. Un tour por las Biblias que tengo, pues trato de hacerlo con mucha frecuencia, les muestro Biblias. Pastor, ¿por qué Juan, Lucas y Marcos escribieron los libros en hebreo? Ay, se me movió. Me imagino que estás preguntándose por qué escribieron en hebreo siendo ellos arameo, hablando ellos arameo. Bueno, los escribieron en griego, ni siquiera los escribieron en hebreo, los escribieron en griego. Ellos hablaban arameo, también griego, pero ¿por qué en griego? Porque el griego era la lengua franca. La encomienda de Jesús fue ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Muy poquitita gente hablaba hebreo. De hecho, casi ni ellos, fíjate, ni ellos hablaban hebreo. Entonces, como ellos tienen la encomienda de llegar al mundo y entender la importancia de que el mundo entendiera el mensaje para aceptar a Cristo,
decidieron hacerlo en griego, que fue una estupenda decisión. Sería algo similar ahora como en el inglés. Si necesitáramos esparcir un mensaje por todo el mundo, el inglés probablemente sería el mejor idioma, aunque no fuera nuestro idioma nativo. Muchas gracias, Dani. ¿Qué Biblia recomienda para un adolescente? Hay una Biblia que se llama la Biblia H2O. Adolescente, mujer o hombre. Hay una Biblia que se llama H2O, pero si está más adolescente de 13 o adolescente de 17. Gracias. ¿Qué opino sobre los milagros? Existen los milagros. Me consta. No hay problema con aplaudir en la iglesia, si ese es el tono de la iglesia, si ese es el carácter de la iglesia, la personalidad de la iglesia, no tiene ningún problema, no hay ningún problema. Para una niñita de 11 años, mira. Yo te recomendaría, te voy a recomendar dos cosas. Va a depender también de la formación espiritual que tenga tu niñita de 11 años. Si son nuevos en la fe o ya llevan años en el Evangelio. Pero te voy a recomendar dos, una Biblia y un devocional, un libro. La Biblia es esta, la Biblia H2O. Que es para jóvenes. Es muy bonita, una Biblia muy bonita. Tiene muchos recursos. De hecho, hasta voy a hacer un TikTok, fíjense, con ella. Es muy bonita. Es para jóvenes. Esta es de Sociedades Bíblicas Unidas. Es muy buena. Y te voy a recomendar, tú debes de conocer, o al menos haber escuchado el libro de Una vida con propósito, de Rick Warren. Bueno, existe también Una vida con propósito, pero es un devocional para niños. ¿Qué es este? Entonces, yo te recomendaría, ahorita para empezar, la Biblia H2O. Y este devocional de Rick Warren, Una vida con propósito para niños. Sigue habiendo profecía, que eso no es otra cosa que hablar la palabra de Dios, pero la posición de profeta, el señor profeta, eso ya no existe. Eso se acabó en Pentecostés. ¿Y cómo es que sabían griego? Además de arameo, porque era lo común, tenían que saber griego para poder prácticamente sobrevivir y comerciar, porque recuerden que antes del Imperio Romano estuvo el Imperio Helénico, que además permeó como quizá ningún otro imperio en la historia culturalmente. Entonces no era nada raro hablar en griego, era necesario hablar en griego para sobrevivir. Sí, claro, Dios puede hablar en sueños, sucedió justo en Pentecostés, que estaba mencionado hace unos instantes, cuando desciende el Espíritu Santo, el apóstol Pedro se pone de pie y va a decir que está sucediendo, se está cumpliendo la profecía de Joel. ¿Y qué dice la profecía de Joel? Que en los posteriores tiempos Dios derramaría de su Espíritu sobre toda carne, y sus hijas profetizarían, los jóvenes tendrían visiones y los ancianos soñarían sueños. ¿Qué pienso de la danza en la iglesia? Es un poco lo mismo como con los aplausos, dependerá del carácter. Mira, han visto que hay personas serias, ¿no? Y hay personas muy alegres, hay personas muy introvertidas y hay personas muy extrovertidas. Eso no hace a una persona mejor o peor, son diferentes. No tiene nada de malo ser serio, ni tiene nada de malo ser muy alegre. Por eso la gracia de Dios es multiforme, dice la Escritura. Y yo creo que hay iglesias donde se besa
multiformeidad, no sé si esa palabra está correcta, de Dios, del Espíritu. Gente muy alegre, pues Dios lo va a colocar en una iglesia muy alegre. Hay iglesias muy serias, muy solemnes, no por eso están malas, no por eso son malas, con su organito y su himnario del siglo XVI. Está bien, no está mal. Ahora, ¿no te gusta? Muévete. Lo que hay que observar es la doctrina, ¿me entiendes? Y en ambas puede haber buena doctrina excelente, con un diferente carácter. Con la danza sucede un poco lo mismo. Ahora, a mí, Mauricio Sánchez Scott, no es algo que me encante. Pero no tiene nada de malo. ¿Dónde puedo hablar la Biblia en griego que yo tengo? ¿Cuál? De todas. Si me recuerdas cuál, tengo varias. He mostrado varias. Uy, ya me está pidiendo aquí TikTok. Espérenme. Uy, no. Me pidió TikTok que hiciera un rompecabezas. Bueno. La azul. No, esa no es griega, esa es una Biblia hebraizada, es la Sefer Dabar. Vea el video donde la mostré y ahí en los comentarios, porque me lo preguntaron muchísimo, que qué Biblia es y dónde la consiguen, ya mejor puse ahí un comentario con un link para los que lo quieran adquirir. Se llama la Biblia Sefer Dabar, es una Biblia hebraizada. Muy interesante. Ahora, hay una maravillosa, si te interesa ya el griego y el hebreo, pero no supe dónde la puse. Pues es esta. Esta es una maravilla, nada más que está en inglés. Está en inglés, en hebreo y en griego. Pero lo interesante de esta Biblia es que trae déjenme cómo se los enseño. Trae el texto, el versículo bíblico, ¿no? Entonces, ahorita se los voy a mostrar, ya antes de irme. Trae el versículo bíblico, pero luego lo trae en hebreo o en griego, depende si es Antiguo o Nuevo Testamento, pero ahí mismo vuelve a repetirse los versículos bíblicos para que tú puedas ir viendo palabra por palabra. Y es una maravilla para estudiar, se los muestro. Ojalá y se alcance a apreciar. Ya ven, ahí está el versículo bíblico primero completo y luego ahí ves las palabras en hebreo o griego y abajito está ahí en inglés para que puedas ir siguiéndolo. Entonces, pues esto es maravilloso para estudiar, ¿sí? Es la Biblia interlineal de Green, que Green es de lo mejor que hay para Biblias de estudio. Ahí está, se las dejo pues alguien la quiere. Tengo la Biblia King James y tengo varias Biblias King James. Bueno, pues ya nos vamos. Les agradezco profundamente. Como esta no hay en español. Sí hay otras Biblias interlineales y muy buenas también, pero no como esta. No con esta calidad, no con este formato. ¿Cómo se hace para instruir? Llevándolos a la iglesia, rodeándolas de gente de Dios y con el ejemplo. Dice la Biblia que le hablemos a nuestros hijos en casa, en el campo, en nuestro entrar, en nuestro salir, en la ciudad, en todo tiempo. Tú eres la influencia más poderosa para tus hijos. Los apóstoles no podrían haber traducido el nombre de Yeshua en hebreo, porque vuelvo a repetir, ellos hablaban arameo y lo escribieron en griego. Así que todo está mal en tu idea. Bueno, me voy. Les agradezco mucho su tiempo, su cariño, sus comentarios. ¿Y qué día es hoy? Martes. ¿A qué los puedo invitar? No, pues los invito a que escuchen el podcast Búsqueda Interior en todas las plataformas digitales. Los que me quieran visitar el domingo, ya les di las fechas.
Y bueno, pues que Dios me los bendiga abundantemente. Si puedo, mañana me conecto y platicamos, ¿les parece? Meto gente para que hablemos. Que Dios los bendiga. Gracias. Uy, ¿ahora cómo me desconecto? Acá.
versículo dice,